Buenas tardes a todos. Como les decía, bienvenidos. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir al doctor Víctor Domínguez Rocha de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. El doctor Víctor estudió la licenciatura en esta universidad, en la Universidad Autónoma de Iztapalapa. Realizó su doctorado también en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, con el doctor Moisés Martínez Mares en el área de transporte electrónico a nivel teórico. Ahí cofundó y coordinó el seminario de estudiantes del posgrado en física. Hizo una estancia postdoctoral en nuestra institución, el Instituto de Física, bajo la supervisión del doctor Emerson Sadurní, y aquí en nuestro instituto, de hecho, el doctor Víctor es cofundador y fue el primer coordinador del seminario semanal de estudiantes que se ha estado llevando también a cabo hasta la fecha. Bien, y bueno, después de su estancia postdoctoral aquí en Puebla, se trasladó al Instituto de Ciencias Físicas en Cuernavaca a trabajar con el doctor Rafael Méndez, en donde iniciaron un laboratorio de ondas y materiales para estudiar el transporte de ondas en sistemas elásticos localmente periódicos. Posteriormente realizó también una estancia postdoctoral en la Universidad de Wesleyan, con los doctores Zampicos Cotos y Fred Ellis, en donde fundaron el Web Transport and Complex System Lab, ¿no? Entonces ha dirigido tesis de licenciatura, ha organizado también diversos congresos nacionales e internacionales, como uno que destaca es el congreso del Leopoldo García Colín Mexican Meeting on Mathematical and Experimental Physics. Ha impartido también diversos cursos de licenciatura y posgrados en la UAM, en el campus Iztapalapa. Actualmente dirige una tesis de licenciatura en el área de transporte electrónico en sistemas no hermitianos en la UAM. Entonces, y estos son prácticamente sus intereses de investigación. Entonces, escuchamos al doctor Víctor Domínguez. Bienvenido, Víctor, y adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, Jonathan. Es un placer estar aquí. Como mencionaba Jonathan hace un momento, la primera estancia postdoctoral que hice fue ahí en el IFUAP, y siempre salir después de que uno lleva ya tantos años en la misma institución, después de hacer mi licenciatura y mi doctorado en UAM Iztapalapa, siempre es difícil esos cambios. Sin embargo, el haber llegado ahí a Puebla con personas maravillosas fue muy reconfortante. Entonces fue un cambio muy drástico, dejar atrás todo lo que, digamos, todo lo que conocía, pero llegar a una institución con gente tan cálida, sus estudiantes, no sé, en esa época a mí me tocó interactuar mucho con Eladio, Roberto, Arturo Irving, un par de Andrés que estaban ahí, Josué, y también con otros profesores, ya considerándome yo como algunos de sus colegas, empezando por Emerson, que fue el que me acogió primeramente. Entonces, yo tengo una opinión maravillosa de ahí de Puebla. Siempre me trataron súper bien. Y bueno, intentamos hacer ahí cosas. Me da muchísimo gusto saber que ese seminario que alguna vez iniciamos, por allá de 2014, finales de 2014, principios de 2015, sigue todavía en pie. Entonces, bueno, nuevamente gracias por la invitación, Jonathan. Hoy les voy a hablar sobre puntos excepcionales en un sistema elástico. Y bueno, como comentaba Jonathan, yo hice mi doctorado en UAM Iztapalapa, de ahí me trasladé a la ciudad de Puebla para trabajar con Emerson, y de ahí me fui al ICF, tanto en Iztapalapa como en Puebla. Las cosas que estuve haciendo fueron cosas teóricas. Cuando me fui a Cuernavaca a trabajar con Rafa, más bien el reto fue hacer un desarrollo experimental. Entonces, entré en conflicto porque siempre pasar de la teoría de un mundo hipotético y perfecto siempre es difícil. Acercarte a la realidad es complicado, es bastante más compleja de lo que nos imaginamos. Entonces, creo que lo hicimos bien. Entonces allí fue cuando empecé a complementar la formación que tenía, y gracias a esa formación que obtuve ahí en el laboratorio de Rafa, en el área de la elasticidad, fue que
pude ganarme una plaza que abrieron allá en la Universidad Wesleyan. La Universidad Wesleyan está en los Estados Unidos, al norte de Nueva York, en el estado de Connecticut. Entonces, está en un pueblito que se llama Middletown y está justamente a la mitad entre Nueva York y Boston. Entonces, es una universidad de mucho prestigio allá. No es muy conocida en el área de las ciencias porque es la mejor universidad de artes en Estados Unidos. Entonces, sí es famosa, pero digamos, no en el área de ciencias. Sin embargo, para la Universidad de Wesleyan es importante tener un área científica. Entonces, cuentan con un departamento de física, química, biología, diversas ciencias. Entonces, sí ocupa un buen espacio. Y bueno, como ustedes imaginarán, cuando uno está a esas latitudes, el clima cambia drásticamente. Entonces, en invierno pueden alcanzarte menos 30 grados fácilmente y en verano 45. Entonces, con un gradiente de 75 grados de temperatura, yo puedo decir que básicamente estoy pasteurizado. Entonces, ando tranquilo en cuanto a las bacterias. Pero bueno, mis colegas para este trabajo fueron primeramente mi jefe, el doctor Sampicos Cotos de la Universidad de Wesleyan, Fred Ellis, que digamos era como mi subjefe, por así decirlo, también en Wesleyan, y el colega Teomaran Ramatasan de la Universidad de Wisconsin en Madison. Aquí estamos, este es precisamente Sampicos Cotos, su grupo, un grupo bastante dinámico, siempre hay movimiento de personas, llegan unos, se van otros, o sea, es siempre un grupo muy dinámico. De las personas que aparecemos ahí, en este momento no sabría cuántos siguen, porque siempre se estaba moviendo. Entonces, él es, digamos, la parte teórica que estaba detrás, empujando el proyecto. Aquí estoy con el profesor Fred Ellis, magnífico experimental, con una visión muy, simple en el sentido de que trataba de no complicarse las cosas, pero a la vez veía todas las complejidades que podrían surgir. Entonces yo a él le agradezco mucho toda la experiencia que me transmitió. Y Teba, como lo llamamos comúnmente, él estuvo instándome, ayudándome en la parte de las simulaciones de COMSOL. Entonces, pues básicamente teníamos ahí alguien que hacía teoría, alguien que hacía experimento, alguien que hacía simulaciones numéricas y yo entre los tres, ¿no? Entonces, la formación fue buena en ese sentido porque se amplió. Empiezo yo haciendo teoría, me voy a hacer experimentos, también hago simulaciones numéricas, entonces alcanzo a conjugar todo y eso es, pues, la verdad, fantástico. En ese sentido me siento muy contento de haber tenido esas oportunidades que se han presentado, las tomé y así me fue encaminando la vida. Bueno, déjenme presentarles el outline de mi charla. Voy a empezar hablando de puntos excepcionales. Una aproximación breve. No voy a ahondar demasiado en los puntos excepcionales. Después me voy a pasar a la parte de las simulaciones numéricas con COMSOL. Yo lo llamé simplemente un espagueti de modos. Ahorita vamos a ver por qué. Después nos vamos a la parte del experimento y me refiero a gritarle al mundo que aquí estamos porque fundamos un laboratorio allá en la Universidad de Wesleyan. Entonces, Sampicos consiguió un proyecto y dijo, yo quiero mi laboratorio, abrió la convocatoria, me gané la plaza, entonces me dijo, el reto, una vez más para mí, fue echar a andar un laboratorio de la nada, al igual que, digamos, ya tenía un poco de experiencia por lo que había sucedido con Rafa, también inauguramos un laboratorio en Cuernavaca, entonces dije, bueno, ok, vamos a empezar con otra cosa. Yo sin ser experimental, pero bueno, los retos siempre son interesantes, así que lo tomé con la mejor cara. Y finalmente voy a concluir. Entonces,
Para hablar de puntos excepcionales, antes de entrar en la parte de puntos excepcionales, a mí me gusta mucho esta imagen, me parece que es un puente allá en Alemania, y de un lado yo lo veo, cuando yo era más joven y me decían, no, es que hay un puente entre la teoría y el experimento. Entonces yo me imaginaba algo así muy lindo, o sea, la parte teórica diciéndote por dónde debes de ir y el experimento dejándose llevar o al revés, una transición suave. Y claro, cuando aparecen programas como Console, uno dice, bueno, esto me va a simplificar bastante la vida. Y yo me imaginaba que las cosas eran así. Vamos a ver que es un poquito más complicado que esto, pero aún así es una muy buena idea. Es una muy buena imagen la que podemos tener en nuestra cabeza de hacer estos saltos entre teoría y experimento. Entonces vamos al punto de los puntos excepcionales. Me refiero con una aproximación porque no me voy a meter en demasiados detalles. Entonces voy a empezar hablando sobre los sistemas PT. Entonces, este es un sistema clásico, clásico en el sentido de que yo tengo dos masas unidas por resortes, ¿ok? Ahí están las constantes de los resortes, y en uno de ellos yo voy a aplicar el clásico amortiguamiento que conocemos, entonces es un oscilador amortiguado, pero en el otro yo voy a tener un antiamortiguamiento. Entonces simplemente le voy a cambiar un signo, le voy a cambiar el signo. Entonces en vez de que el movimiento disminuya por el hecho de la fricción, del amortiguamiento, el movimiento va a crecer. Entonces eso no es algo que ocurra de forma natural, de forma común en la naturaleza. Evidentemente nosotros tenemos que hacerle cosas al sistema para que este tipo de sistemas existan. Porque si no, pues evidentemente tendríamos un crecimiento infinito de alguna de las, no sé, la vibración de un átomo no es algo que veamos comúnmente. Entonces, tengo yo, como les comentaba, yo puedo, yo tengo este sistema que una parte está, me disculpo por el ruido de los carros y el ruido ambiental. Sabemos que estamos pasando por situaciones peculiares, entonces creo suponer que no soy el primero al que le sucede algo así, pero bueno, aún así me disculpo. Sí, entonces, no te preocupes, Víctor, tu voz domina sobre los demás. Ok, está bien. Muchas gracias, Jonathan. Entonces, como les decía, yo tengo un término de amortiguamiento que lo voy a relacionar precisamente con menos gamma y un término de antiamortiguamiento con más gamma. Entonces, si yo le aplico a este sistema una operación P, que es invertir precisamente, intercambiar de lugar estos dos dispersores, yo ya no vuelvo a tener el sistema original. Sin embargo, cuando le aplico después una operación temporal, que es cambiar T por menos T, yo ya vuelvo a tener la configuración inicial. Entonces, si yo aplico el operador de paridad a este sistema o el operador temporal de forma independiente, yo no recupero el mismo sistema. Cuando aplico ambos operadores, ahí sí lo voy a recuperar. Entonces a esto lo voy a llamar yo un sistema que es invariante ante una operación PT. ¿Ok? Entonces, este es el sistema más sencillo que podemos pensar, es a nivel clásico, y yo lo puedo relacionar, esa es la idea, lo que quiero es relacionarlo precisamente con un sistema cuántico que me permita describir, entender un poquito de lo que está sucediendo. Entonces, para ir allá, para entender qué pasa en mecánica cuántica, yo me voy a agarrar el clásico potencial que estudiamos en nuestros cursos básicos de mecánica cuántica. Es una caja de potencial infinito. Entonces ahí yo estoy tratando de representar los primeros estados, el estado base y el primer estado excitado. Estoy colocando obviamente ahí electrones y voy a encontrar que yo tengo un espectro de energía. Entonces ahí estoy tratando de representar algunos de los niveles. Ahora, eso es para el potencial infinito.
cuando yo tomo la altura de ese potencial y la traigo desde infinito hasta una altura finita, la función de onda empieza a penetrar. Entonces, se mueven un poco los niveles, posiblemente, pero el punto que veo es que empieza a penetrar la función de onda, entonces ya no es cero exactamente como en el caso infinito, sino que yo ya tengo una probabilidad de que penetre. Entonces, si yo tengo ahora dos de esos sistemas que están a una distancia infinita, pues evidentemente entre ellos no se van a hablar, no va a haber una interacción. El espectro de energía va a seguir siendo el mismo en ambos casos, porque están a una distancia infinita. Pero, ¿qué pasa si los acerco? Cuando los acerco, yo voy a encontrar que el espectro de energía se va a desdoblar, porque cada uno de los pozos de potencial va a tener su propia energía. Entonces, de la energía original que yo tenía, digamos, estoy tratándolo de representar aquí por esta línea punteada, pues ahora yo voy a tener una división, un splitting de los niveles de energía. Y eso está muy bien, eso sucede solamente para el espectro de energía. Podemos pensar o preguntarnos qué sucede para los modos propios, los eigenmodos del sistema. Entonces, como ya tengo dos, pues voy a tener dos eigenmodos. Uno que va a ser simétrico, que lo estoy representando aquí en color rojo, y uno que es antisimétrico, que es el que está en color verde. Entonces, yo ya tengo una idea muy buena de qué está sucediendo. Sin embargo, y bueno, al punto al que voy es que tengo yo una separación natural de los niveles energéticos precisamente por la existencia del otro. Tengo yo un medio que me está acoplando estos dos potenciales y ese medio me está, precisamente me está separando los niveles energéticos. Entonces, la pregunta que ahí nos hacemos es, ¿qué puedo hacer para que ambas energías se toquen? Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero encontrar una degeneración. Yo quiero dos modos con la misma energía, ¿no? A la naturaleza no le gustan las degeneraciones. Entonces trata de romper, de separar las cosas, pero a veces nosotros somos como curiosos, somos muy curiosos y nos preguntamos ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para tener una degeneración? Y bueno, algo que puedo hacer y que comúnmente se hace, está súper fantásticamente explicado en este artículo de Hayes. Es, por ejemplo, meterle una parte imaginaria al potencial. Por un lado, a uno de mis dos pozos de potencial, porque este es el sistema que yo voy a estar trabajando, le voy a meter una parte positiva, una parte imaginaria positiva y una parte imaginaria negativa. Al tener eso, al tener eso, yo puedo tratar de ejemplificar ese sistema a través de este hamiltoniano. Entonces tengo aquí precisamente la parte positiva que la voy a relacionar con las ganancias en el sistema. Después vamos a ver a qué nos vamos a referir con ganancias y con pérdidas, porque aquí voy a tener evidentemente las pérdidas del sistema. X me está representando el espectro de energías y C es el acoplamiento entre ambos pozos de potencial. Entonces, si yo resuelvo este sistema y grafico contra el parámetro gamma, que es el que me interesa en este caso, me voy a encontrar con este punto que le llamaron así, Kato, y Kato me parece que fue el que le llamó punto excepcional. Estamos hablando de hace más de 50 años, es este libro de Kato. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que la parte real del espectro de energías, tenemos esta separación cuando el parámetro gamma es 0, es la separación natural que yo tengo cuando el parámetro está apagado. Entonces, es la separación que tengo. Conforme voy aumentando este parámetro, yo voy a ver que ambas energías coalescen en un punto llamado punto excepcional. Y su parte imaginaria, que originalmente era 0, ahora lo que yo voy a ver es que se separa.
Entonces, y de hecho no se separa nada más de forma arbitraria. En el caso de pérdidas y ganancias, uno de los modos es el complejo conjugado del otro. Entonces, esta cosa de aquí es simétrica, no es una raíz cuadrada. En este caso, de la parte real de la energía, sí decae, sí coalescen los dos modos en este punto como una raíz cuadrada. Entonces, eso sí sucede acá. Abajo no sabemos, en realidad no nos interesa, lo que nos interesa aquí es alcanzar este punto de degeneración, ¿ok? Tengo otro escenario, un escenario en el que tengo, en inglés sería loss, more loss, y bueno, no se me ocurrió una forma mejor de traducirla como simplemente pérdida y más pérdida. Me refiero con pérdida a una pérdida natural que pueda tener el sistema. Esto lo estoy llamando yo gamma cero, lo tengo en ambos lados, pero tengo otro el parámetro que estoy cambiando, el parámetro gamma, sí va a aumentar las pérdidas en uno de mis pozos, en este caso pozos de potencial, pero puede ser un dispersor de forma más general. Entonces, tengo una pérdida natural, como lo que sucede en, no sé, en aluminio, por ejemplo, y después yo voy a aumentar esas pérdidas, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo un sistema como este, también tengo un acoplamiento entre ambos dispersores. Si yo resuelvo las ecuaciones y grafico como función de la parte real, la parte imaginaria de X como función del parámetro gamma, voy a encontrar nuevamente un punto excepcional. La diferencia que va a resultar aquí es que ahora la parte imaginaria de la energía o de la frecuencia, depende de qué es lo que yo esté, lo que depende del sistema en el que yo esté trabajando, ahora ya no va a ser simétrica, ya no va a ser 0, 0, 0 antes del punto excepcional y después que se abra. No, aquí ya va a subir la parte imaginaria, va a ser positiva y después se va a desdoblar justamente en la posición del punto excepcional. Entonces, llego a este caso porque ese es el tipo de sistema que vamos a trabajar. Ahorita vamos a verlo. Un sistema que presenta pérdidas y más pérdidas. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ir para allá. Puedo hacerte una pregunta nada más. Sí. Esto es para un sistema con dos pozos, ¿verdad? ¿Y sabes si este punto excepcional se mueve o permanece ahí si aumentas el número de pozos? Me parece que se va a mover la posición del punto excepcional, pero creo que es todavía más, no nada más cambia la posición, también la forma en la que alcanzas el punto excepcional ya no te va a caer como raíz cuadrada, sino te va a caer como raíz enésima, donde n es el número de dispersores. Entonces, así es como sucede. Gracias. No hay de qué. Entonces, la pregunta aquí que después de entender un poquito sobre puntos excepcionales es ¿cuál es el sistema más sencillo que podemos estudiar en elasticidad y que presente un punto excepcional? Y nos preguntamos eso porque mucha gente ha estado trabajando en los últimos 20, 30 años, 20, 25 años, en desarrollar sistemas que tengan un punto excepcional. Y se han hecho trabajos muy grandes en óptica, que es donde comúnmente se han obtenido más resultados, pero también en acústica, también en circuitos electrónicos, pero la elasticidad no. Sabemos que la elasticidad es un bicho bastante complicado, no se deja resolver tan fácil, no es tan fácil trabajar con ella, a menos de que sean casos muy particulares, pero la elasticidad de un sistema tridimensional que no es como tan geométrico, puede ser un verdadero dolor de cabeza. Entonces, la verdad es que mucha gente prefiere suponer que las cosas funcionan para elasticidad también y dejárselo a algunos otros. Bueno, nosotros fuimos esos otros, precisamente que dijimos, creo que podemos hacer algo en elasticidad. Y claro, por la experiencia que ya tenía con Rafa, de trabajar en sistemas elásticos, pues
pues las cosas se pusieron y pues nos sentamos a trabajar. Entonces, para eso aprendí a utilizar este programa, COMSOL, que es fantástico en muchos sentidos, porque te permite resolver de forma numérica un sistema que puede ser bastante complejo y no se puede resolver analíticamente. Esa es una de las grandes ventajas, que te permite modelar, dibujar directamente tu sistema. Entonces tú le metes las ecuaciones, discretiza el espacio, resuelve las ecuaciones numéricamente y ¡pum!, te da una solución. De los problemas que tienes, que, bueno, te pide una computadora con unos requerimientos mínimos. Yo la trabajé en mi laptop, pero sí digamos, una laptop decente, y sí le llevaba, en algunos casos, días correr las simulaciones. Entonces, aquí sí lo más ideal es tener al menos un servidor, no una supercomputadora, al menos una workstation. No sé, ideal sería tener unos 64 gigas en RAM, doble procesador, no sé, una buena tarjeta de video. Eso sería como lo mínimo. Bueno, lo ideal, obviamente dependiendo de la complejidad y qué tan preciso quieras ser, pues vas a necesitar más requerimientos, lo cual te lleva a esa parte. COMSOL requiere de muchos recursos. Entonces, mientras más exacta quieras tu solución, pues más te va a costar. Entonces, siempre tienes que encontrar ahí un promedio entre las cosas. El punto es que aprendí un poquito a utilizar COMSOL. Tuvimos que pensar, en este caso, respondernos qué es lo que va a jugar el papel de dispersores, porque claro, en mecánica cuántica puedo pensar yo en mis pocitos de potencial, en mecánica clásica puedo yo pensar en mis masas unidas con resortes, que precisamente los resortes son el acoplamiento, pero en elasticidad, ¿qué te va a jugar ese papel de dispersor? Porque sabemos que en elasticidad todos los modos están, es precisamente un espagueti, ¿no? O sea, mientras más compleja sea la geometría del sistema, vas a tener muchísimos más modos que vas a poder excitar. Entonces, para eso nos fuimos a lo más sencillo que pudimos pensar, que es un sistema unidimensional. Ahí tengo precisamente 3 simulaciones de COMSOL, 3 animaciones, en el que yo tengo originalmente una barrita de sección transversal cuadrada, bastante, la longitud de la barra es muchísimo más grande más grande que uno de los lados, que el lado del cuadrito. Entonces, aún a nivel unidimensional, yo puedo tener al menos 3 modos. Entonces, estamos viendo acá arriba, se está graficando el desplazamiento, donde el 0 es el desplazamiento mínimo o 0, y el rojo es el desplazamiento máximo, ¿ok? Entonces, este sí es el desplazamiento del sistema. Las líneas negras corresponden a la geometría original del sistema que estoy estudiando. Entonces, aquí tengo los 3 modos, que es el modo compresional, modo torsional, modo flexional. Como pueden ver, para describir el bending mode, el modo flexional, pues tengo una ecuación diferencial de cuarto orden, y nosotros queremos estudiar un sistema sencillo. Entonces, no, ese no es un buen candidato para nosotros. El caso, vaya, porque si quisiéramos nosotros trabajar, al menos pensar en trabajar de forma analítica, lo que queremos es cosas simples. Entonces, ¿qué más simple? Lo más simple que encuentro aquí es una ecuación diferencial de segundo orden para el caso compresional y el caso torsional. Entonces, desechamos el flexional para empezar. Nos quedamos con 2 posibles candidatos. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es el que más nos agrada? ¿Cuál es el que pensamos que es mejor candidato?
ahorita les voy a explicar un poco más por qué nos quedamos con los modos compresionales. Ahorita voy a explicar por qué. Digo, con los modos torsionales. Los modos torsionales son los con los que nos vamos a quedar. Ahorita voy a explicar por qué los compresionales los tuvimos que desechar. Entonces, cuando yo tengo dos de estos dispersores acoplados por un medio, cuando los acoplo, pues cada uno va a tener, independientemente, tendría su propia frecuencia de oscilación y su modo torsional más bajo, pero como están acoplados por un medio, entonces, al igual que en mecánica cuántica, yo voy a tener ahora dos eigenmodos, uno que va a ser simétrico y el otro que va a ser antisimétrico. Entonces, y también voy a tener la separación en este caso, de mis eigenfrecuencias. Entonces, el modo simétrico va a ser el de frecuencia más bajo y el antisimétrico va a ser el de frecuencia mayor. Entonces, déjenme, para no perder demasiado tiempo explicando cómo llegué, supongamos que tuve una epifanía y me dijeron, este es el sistema que tú vas a trabajar. Yo llegué y le dije, Zampicos, este es el sistema que vamos a trabajar. Son dos pilares con estas dimensiones y van a estar conectados a través de una placa. Y también le dije que iban a ser de aluminio. Entonces él me creyó y me dijo, ok, pero necesitamos un poco más de información. Entonces empecé a jugar con Console, considerando todos estos parámetros, excepto uno, que es el que estoy dejando yo variar, que es el ancho de la placa, que es el medio que me está acoplando los dos dispersores, y me sale algo como esto. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tengo un espagueti de modos, tengo un mar de modos. Estoy resaltando en rojo precisamente los modos torsionales. Yo ya los conocía de inicio, se puede calcular analíticamente su frecuencia y pega. Pero tengo dos modos torsionales metidos ahí entre muchísimos más modos del medio que los acopla. Entonces, la pregunta inicial es, ok, voy a construir mi sistema. ¿En qué región? ¿En qué región voy a construirla para que me permita trabajar sin que me estén interfiriendo los modos del sistema con los modos compresionales? Entonces, nos fuimos a esa ventanita que acaba de salir ahí. Dijimos, como que este es un buen candidato. Entonces, nos fuimos a esa región, hicimos las cosas con muchísimo más cuidado. Entonces, nos encontramos con esto. Aquí, en bastante horizontal, tengo que mencionar, estos precisamente son los dos modos torsionales, ¿ok? Estas líneas azules que estoy representando, que estoy pintando yo aquí a mano, es más o menos una distancia de 500 Hz. Entonces, esto me da una buena idea de decir, ok, 500 Hz parece que los modos vecinos están lo suficientemente alejados, entonces sí voy a poder trabajar solamente con los modos torsionales, no voy a tener otros modos interfiriendo ahí. De hecho, si yo pintara los modos del sistema justamente para esta frecuencia que estoy marcando aquí en rojo, veríamos los dos modos torsionales. El más bajo es el simétrico, como era de esperarse, y el más alto el antisimétrico. Y este tercer modo, que es precisamente uno de los modos de la placa, pues lo estoy pintando aquí. Otra vez aquí estoy pintando el desplazamiento del sistema. Y esto nos responde la pregunta de por qué no tomé los modos compresionales. Cuando yo tengo que la placa, el medio que me está acoplando los dispersores, se está moviendo, puede promover el movimiento de los modos compresionales. Y eso es algo que yo no quiero. O sea, ahí podemos ver incluso que tiene una componente que podremos pensar, bueno, no podemos pensar, tiene una componente perpendicular a la placa. Entonces, eso se podría ver como un modo compresional. Entonces dijimos, no, el único modo en el que vamos a poder acoplar, en el que se van a poder acoplar los modos de la placa con los modos torsionales de los pilares, es con un modo
flexional de la placa, pero por el lado duro. Entonces, esas son frecuencias muchísimo más altas y dijimos, sí, por eso es que los modos torsionales son el mejor candidato. Y este es un modo más bajo, ¿ok? Entonces, pues ya tenemos el sistema, qué felicidad, pero pues como físicos vamos a tratar de complicarle un poco más el sistema para ver si podemos sacarle más información. Digo, por un lado ya sabemos que yo ya tengo mis modos torsionales y después me dijeron, bueno, ¿qué pasa si aumentamos la complejidad todavía más del modo de acoplamiento y le metemos pues es un hueco, le hacemos ahí un agujero de tal modo que preserve la simetría de espejo a lo largo de este eje? En este eje obviamente no lo va a hacer. Y vamos a jugar ahora con el radio ya que ubicamos los modos torsionales que queremos estudiar, vamos ahora a ver cómo evolucionan como función del radio del agujero. Y nos encontramos esto, como función del radio del agujero que está ahí. Obviamente cuando es 0 tengo el caso que ya les había mostrado, y cuando tengo un radio distinto de 0, pues vamos a ver cómo los mismos modos de la placa y de los pilares se van a ir cruzando o evitando con otros modos. Entonces, para este radio, por ejemplo, voy a tener aquí estos tres modos que estoy pintando, que parecen como torsionales. Si los vemos con detenimiento, los pilares tienen toda la pinta de ser torsionales, y en efecto, 2 de ellos lo son. Por eso lo estoy mostrando. Entonces, ahora yo ya puedo tomar dos casos. Por ejemplo, cuando el radio de la muesca es igual a 0, y ahora sí yo meter pérdidas y ganancias en el sistema. ¿Ok? Entonces yo voy a meter, claro, el sistema de aluminio tiene sus pérdidas naturales que no se las podemos quitar, pero de forma adicional nosotros le podemos meter pérdidas y ganancias a cada uno de los 2 pilares. Entonces, si yo hago eso, voy a obtener, por ejemplo, aquí en el panel C, que la parte real de las frecuencias va a coalescer en un punto excepcional, y su parte imaginaria justamente en ese punto excepcional se va a separar. Entonces, ese es el caso cuando yo tengo solamente esos 2 modos, los tengo bastante aislados, y claro, esto es una simulación. Entonces, pues aquí yo no me estoy metiendo en que si la resonancia tiene un ancho. No, aquí simplemente es muy específico. Me dice, esto vale en este lugar está la frecuencia de oscilación de tu sistema, y bueno, es lo que estamos viendo. Y para el caso, cuando el radio de la muesca es como de 3.8 centímetros, yo sé que yo ya tengo un tercer modo que está ahí metido, está muy cerca de la vecindad de los otros 2 modos. Entonces, aún así, nos animamos a meterle pérdidas y ganancias a los pilares, y nos encontramos con este otro escenario. Entonces, vemos que aquí que el tercer modo que está apareciendo no se acopla, pero sí está interfiriendo con los otros 2 que sí van a coalescer en un punto excepcional. Digo, esto tiene toda la cara de un punto excepcional. Su parte imaginaria se separa, como era de esperarse, y el tercer modo, que es el modo de la placa, que es justamente este de aquí abajo, que tiene más cara de modo torsional que este de acá arriba, ese, como no coalesce en un punto excepcional con nada más, pues su parte imaginaria va a seguir siendo 0, ¿no? Entonces, o cerca de, o sea, no tiene con qué separarse. Entonces aquí estamos hablando ya de que pasamos de un sistema que de por sí ya era lo suficientemente complejo a decir, ok, también conocemos el modo de agarrar un sistema de por sí complejo, aumentarle un poquito más el grado de complejidad y ver cómo interactúa con un tercer modo. Y aún así, tener puntos excepcionales
y vamos a ver cómo el tercer modo les va a afectar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos viendo en el panel D. Ahorita voy a volver un poco a eso. Pero déjenme mostrarles rápidamente cómo se ve la simulación para el caso cuando tengo pérdidas y más pérdidas. Estas son simulaciones numéricas de COMSOL y esto es cómo se vería el eigenmodo. Los eigenmodos, por ejemplo, aquí las flechas están mal, deberían de estar apuntando aquí y acá. En una imagen más adelante ahí sí va a estar correcto. Aquí estos modos ya no preservan simetría PT. Si yo le aplico los operadores de paridad y temporal, ya no recupero el sistema original. Y ese es el punto de los puntos excepcionales. En el punto excepcional y después rompo yo con esa simetría. ¿Ok? Entonces, bueno, yo ya tenía el sistema. Recordemos que lo tuve en una epifanía. Y pues ahora hay que mandarlo a maquinar. Entonces, ¿se acuerdan del puente todo bonito que yo estaba pensando? Pues creo que más bien se parece a este puente que creo que está en Pakistán. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Entonces, lo mandamos el diseño al taller mecánico. En esa estancia allá en Wesleyan también aprendí a utilizar una fresadora y un torno. O sea, fue bastante bueno el entrenamiento que tuve por allá. Y bueno, esto lo hicieron ingenieros mecánicos muy buenos en su trabajo y lo hicieron con un CNC, que es un control numérico computacional. Entonces, aquí se ve cómo toman el primer bloque de aluminio, lo van tallando, hasta que aquí en este lado ya se ve como precisamente la parte de la fresa del CNC, pues ya me está, ya me está mostrando ahí los dos pilares, hasta que finalmente tengo yo algo bastante bonito y presentable, como para mostrárselos a ustedes, y ese es el sistema que ya estamos estudiando, ya lo tenemos enfrente, ¿vale? Entonces ahora la pregunta es, ¿y ahora cómo le extraigo la información a esta cosa? Digo, tenemos la idea teórica, tenemos las simulaciones numéricas, ¿y qué usas? Ya tenemos el sistema construido. ¿Qué usas para extraerle la información de lo que tú estás buscando? Pues bueno, en síntesis, lo que vamos a utilizar son unos transformadores que están conectados a un analizador de redes. Esto, el VNA, que es un Vector Network Analyzer, me va a enviar una señal a través de los transformadores, va a llegar a un excitador, y yo en algún punto, aquí voy a tener mis pilares, en algún punto yo voy a poner un detector, el detector va a hacer lo suyo, va a recibir una señal, y esa señal va a llegar nuevamente al analizador de redes para decirme, ¿sabes qué? Vale tanto, me va a dar un puntito. Y eso es lo que hace. Digo, aquella imagen era una caricatura de algo más real. Algo más real es precisamente esta de aquí, esta imagen. Entonces, como ustedes pueden ver, yo tengo varios excitadores. Aquí estoy tratando de representar los excitadores y los detectores con la letra E y los detectores con la letra D. La B es de la base y la P es precisamente de los pilares. ¿Ok? Entonces, yo estoy colocando lo que utilicé para excitar y para detectar las vibraciones en el sistema, porque aparte ya llegamos a esa pregunta. Bueno, ¿con qué vas a excitar y con qué vas a detectar? No es lo mismo utilizar no es lo mismo utilizar vaya, dependiendo lo que el sistema que tú vayas a analizar, necesitas utilizar, obviamente, excitadores, detectores adecuados. No vamos a utilizar este tipo de transductores, porque son transductores piezoeléctricos en óptica, a menos de que, no sé, sea algo que les interese, pero vaya, no es algo que utilizarías allá. Más bien, un piezoeléctrico precisamente te transforma una señal mecánica
en una señal eléctrica, o al revés, te transforma una señal eléctrica en un movimiento mecánico, ¿no? Entonces, en esta imagen del lado derecho, aquí sí ya están, estas ya son mediciones experimentales. Entonces, lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir es que yo iba a poder excitar en la base, detectar en la base y ver los dos modos torsionales. Y eso es lo que estamos viendo aquí en la línea negra. Y eso es exactamente lo que no sucedió. ¿Por qué? Porque los modos torsionales son mucho más pequeños en comparación de los modos de la base. Entonces, si yo excito y detecto directamente en la base, prácticamente no voy a ver los modos torsionales, que precisamente son estos de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar el lugar de excitación y de detección a diferentes lugares. Y claro, me ayudo mucho yo de las simulaciones de COMSOL para decir, este es un buen lugar. ¿Dónde sería un buen lugar? Directamente sobre los pilares. Y ustedes pueden ver aquí que pegamos los piezoeléctricos directamente sobre los pilares. Entonces, ahí es donde yo ya veo las curvas azul y roja. Entonces, ahí sí yo ya veo muchísimo más amplificado la amplitud de mis modos torsionales. ¿Por qué? Pues porque estoy midiendo ahí directamente en el pilar. Y en contraste, como yo ya estoy midiendo directamente en el pilar, los modos de la base yo ya los voy a ver bastante disminuidos. Y aquí ustedes lo pueden ver. Son bastante más pequeños en comparación con la amplitud de mis modos torsionales cuando los estoy midiendo directamente en los pilares. Y no solamente eso, ustedes pueden ver que precisamente esos modos que predijimos, que hemos predicho con COMSOL, pues efectivamente aparecen aquí, más o menos a una distancia como de 500 Hz. Bueno, no tanto porque no tomamos la ventana de 500 Hz. La idea era irle quitando parte de la masa a la base. Esa fue otra idea que ya no alcanzamos a explorar por falta de tiempo. Esto llevó mucho tiempo. Cuando yo llegué a ese laboratorio, lo único que tenía a mi disposición era un VNA. Entonces no teníamos diseño, no teníamos experiencia, teníamos ahí unos transductores porque Fred ya había trabajado con ellos, pero eso era todo lo que teníamos, ¿no? Entonces fuimos armando todo, de verdad, de la nada, ¿no? Víctor, entonces, discúlpame, te dan como 5 minutos más o menos. Entonces, me voy a saltar bastante rápido esto de cómo crear las pérdidas. Lo voy a explicar básicamente. Para pensar en pérdidas y ganancias de un sistema, nos tenemos que preguntar por la naturaleza de ese sistema. La naturaleza de las vibraciones son precisamente movimientos del medio. Entonces, ¿cómo las voy a atenuar? Con una masilla. Una masilla tipo Play-Doh, pero que se utiliza para cámaras de vacío. Eso precisamente, si las coloco de forma adecuada y con mucho cuidado, voy a ir disminuyendo precisamente el movimiento del modo torsional. Las pongo hasta arriba del pilar precisamente porque ahí es donde tengo el desplazamiento máximo de mi modo torsional. Abajo ya no tiene caso. Entonces, empiezo yo a tomar mediciones, me voy a saltar esta parte, y encuentro precisamente ya al final que encuentro esto. Entonces, originalmente estos son mis dos picos de mis modos torsionales. Voy a aumentar el parámetro de pérdidas y veo cómo los dos picos precisamente coalescen. Claro, esto es una gráfica en 3 dimensiones, pero yo le puedo extraer, pues, con análisis de datos, yo puedo extraer dónde están las posiciones de los picos y precisamente aquí lo estoy mostrando. Los puntos negros son las simulaciones de COMSOL para el caso de pérdidas más pérdidas y los puntos azules son nuestras mediciones experimentales para la parte real de la frecuencia y para su parte imaginaria. Entonces, como pueden ver, pega lo suficientemente, pega bastante bien, de hecho. Aquí podrían ustedes preguntarme por qué no tengo un segundo punto.
porque las resonancias tienen un ancho y lo que estoy haciendo es juntar esas dos resonancias. Entonces yo tendría que medir el ancho de una resonancia cuando está adentro de la otra. Entonces no puedo. O sea, experimentalmente no tengo acceso a eso. Al menos no hasta donde nosotros alcanzamos a ver. Eso se publicó el año pasado en el FISREP Applied. Aquí vemos otra forma de representar los datos y esta fue la que sí quedó en el artículo. Aquí estamos graficando la diferencia de la frecuencia de nuestros datos experimentales, que son los puntos negros, y la línea negra es el mejor ajuste que obtuvimos. La línea continua roja es una función es una raíz cuadrada, y la línea negra que nosotros obtuvimos, la pendiente de esa, es de 0.58. Entonces, sí, todo nos hace indicar que en efecto tenemos un punto excepcional. ¿Y qué pasa con el caso de los tres modos? Nos desarrollamos un modelito fenomenológico precisamente para tratar de describirlos. Voy a saltarme esto muy rápido, simplemente capas el acoplamiento asociado con todos los modos de la base. Null es lo que me sintoniza la frecuencia de un tercer modo, o sea, lo puedo subir y bajar ese tercer modo con nu. Y lambda 1, lambda 2 es la interacción entre los modos torsionales, el tercer modo. Y el panel E, que ustedes estamos viendo acá, es precisamente lo que sale de ese modelo fenomenológico que nosotros construimos. Entonces, obviamente va a tratar de describirme un poco lo que está sucediendo. El sistema elástico es bastante complejo, como hemos visto. Entonces, tratar de describirlo es un reto bastante grande. Entonces, nosotros dijimos, vamos a tratar de explicarlo en términos de cosas más sencillas, sin tener que meternos a esa complejidad. Concluyo nada más. Desarrollamos el diseño de un sistema elástico que presenta un punto excepcional vía simulaciones numéricas, un modelo teórico que describe fenomenológicamente la interacción de los tres modos fue desarrollado y creamos experimentalmente un punto excepcional en el régimen elástico. Entonces logramos lo cometido. Agradecemos a la DARPA, que fue la que nos dio el dinero para este proyecto. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Entonces, tenemos un poco de tiempo para preguntas. Entonces, si hay preguntas, por favor, pueden hacérmelo saber por el chat, pueden levantar la mano y yo les doy acceso directo. Bueno, pueden activar el micrófono y hacer la pregunta directamente. Por lo pronto, hay un par de preguntas. Una, el doctor Eliaro López Cruz, bueno, yo la puedo leer aquí. Dice, ¿podría servir como consejo para los constructores de instrumentos musicales de cuerdas? No sé, bueno, si así quede suficientemente clara la pregunta. Lo dice, ¿podría servir como consejo para los constructores de instrumentos musicales de cuerdas? Pero supongo que las simulaciones. Sí, porque no sé qué punto lo hizo y tal vez si doctor Elías puede activar su micrófono y hacer la pregunta directamente, si es que todavía nos acompaña. Parece que no. Pero bueno, vamos a darle paso a otra pregunta, porque hay una pregunta de la doctora Xochitl Saldañas. Dice, si se pueden usar pilares cilíndricos y qué diferencia habría con el estudio presente que se ha hecho con pilares de sección transversal cuadrada. Muchas gracias por la pregunta. Xochitl, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver esta imagen que tengo yo acá. Una de las ideas, por eso les dije, tuve una epifanía, y les dije, este es el sistema. Intentamos con una configuración de 4 pilares que eran cilíndricos, pero una de las cosas a las cuales te enfrentas es, ok, tienes una geometría cilíndrica, ¿cómo sabes para dónde está girando cada uno de los pilares? Para empezar, porque ya es simétrico, ya no ves que se tuerce hacia algún lado o hacia el otro, ya es lo mismo, ¿no? Otra de las complicaciones es, bueno, con el CNC, ¿cómo lo vas a hacer? La pregunta es, ¿si va a ser lo suficientemente cilíndrico o no? Y si lo es, ahora hay que pegarle los transductores piezoeléctricos. Claro, en este caso fue fácil pegarlos entre comillas, porque fue todo una odisea pegar 8
transductores al mismo tiempo, son planos. Entonces tendrías que comprar tiras de este material piezoeléctrico para después recortarlo y pegarlo de forma circular, que precisamente esta sería la idea. Entonces, sí lo pensamos, pero es bastante más complejo a la hora de construcción y de ejecución. Entonces, sí podría ser, pero el grado de complejidad aumenta y no era como tan necesario. No sé si eso responde a su pregunta. Bien, yo tampoco lo sé, pero parece que sí, porque la doctora no tiene acceso a una cámara y un micrófono en la computadora, nos comenta aquí en el chat. Pero hay otra pregunta, gracias, Víctor. Déjame ver, hay una pregunta de William Rodríguez. William, por favor, puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente. Buenas tardes. Pues la pregunta que yo tengo, Víctor, es, ¿el sistema que usted está estudiando es un sistema 1D? No, este es O un sea, sistema 3D. ok, es un sistema 3D. Y digamos que para hacer un sistema más de juguete, inicialmente uno podría estudiar eso mismo que usted está estudiando, pero en un doorway state, en un sistema unidimensional, y mirar qué pasaría ahí. Creo que podríamos intentarlo, es posible intentarlo, pero acá también estábamos intentando refutar un poco lo que decían otros autores, que vaya, regularmente los puntos excepcionales te aparecen solamente en sistemas unidimensionales. Aquí nosotros tenemos un sistema que no es unidimensional. De hecho, tan no es unidimensional que tienes todos los modos de la base ahí metidos, ¿no? Si fuera unidimensional, nada más serían los dos modos torsionales bastante aislados. Entonces, estos autores decían que cuando aumentas a 2 dimensiones, por ejemplo, tienes que preservar ciertas simetrías de la composición de cómo está la parte de pérdidas y ganancias. Vaya, lo que estaban diciendo ellos es que tenías que tener 4 pilares, 2 de ellos con pérdidas en diagonal y los otros 2 con ganancias en diagonal también. O incluso en la parte de abajo para que se preservaran ciertas cosas. Entonces nosotros dijimos, no estamos de acuerdo, vamos a tratar de trabajar un sistema 3D y con 2 pilares. Y vaya, mostramos que sí. Entonces, respondiéndote, creo que podríamos intentar ver qué sucede en un sistema unidimensional. Claro que podemos, creo que podría ser más sencillo y con todo lo que ya conozco podría hacerse suficientemente rápido. Entonces, sí podemos. Ok. Gracias. Hay una pregunta del doctor Alfredo Díaz, creo, parece ser. Adelante, por favor, Alfredo, si puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la plática. Sí, yo tengo una pregunta. Entiendo cómo puedes meter las pérdidas en el sistema. Realmente es muy sencillo meterle pérdidas a este tipo de sistemas elásticos. Pero no entendí bien cómo metes las ganancias en el sistema. Es que no metimos ganancias en este sistema. En este caso particular. Estás hablando un poco de meter ganancias, pero si tienes alguna idea de cómo meterlas. Sí tuvimos una idea, como lo mencioné hace rato, nada más estudiamos el caso de pérdidas y más pérdidas. Creo que aquí, este es precisamente contra lo que estamos comparando, porque sí se nos dificultó el obtener las ganancias. No es cosa fácil. Digo, intentamos captar la señal y volverla a introducir en el sistema de forma amplificada. Lo intentamos bastante y no lo conseguimos. Si usted tiene una idea de cómo podríamos hacerlo, porque vaya, esto es un experimento que se realiza a 16 kHz. No, o sea, vaya, qué fantástico que teníamos un VNA, pero no es necesario un VNA. Podríamos trabajarlo con un lock-in incluso. Entonces, con otro tipo de
de instrumental, de instrumentación, podríamos también generar esto y tal vez ahora sí intentar las pérdidas. Entonces, si usted tiene una idea, pues, de verdad podríamos trabajarlo porque nosotros lo intentamos y no lo conseguimos. Sí, bueno, esto de retroalimentar la señal, en realidad pareciera que solo es que estás pues, excitándolo pues más a la frecuencia de resonancia que está vibrando tu sistema, ¿verdad? Por eso entendía bien cómo es que puedes meter ganancias al sistema, ¿no? En realidad, pues, si la retroalimentas, pues, en realidad, pues, estás metiendo, pues, como que subirle más el volumen a tu amplificador, ¿no? Entonces, eso yo no lo entiendo si es realmente una especie de ganancia. En realidad, lo que estás haciendo es, pues, hacer que tu sistema oscile con más fuerza nada más, ¿no? Por eso te preguntaba, no sé cómo meter ese otro término de ganancia, ¿no? Perdón la interrupción ahí. Lo que queremos hacer nada más es tener ganancias en uno de los pilares. O sea, tomar la señal en el pilar y volver a inyectarla en el pilar. O sea, sí, a eso me refiero, porque si estás en una frecuencia de resonancia, pues en realidad no importa dónde tú metas la señal. Como es una frecuencia de resonancia, no importa en qué parte del sistema tú retroalimentes la señal. Es una frecuencia de resonancia y obviamente va a seguir vibrando a esa frecuencia, ¿no? Sin importar dónde excites, ¿no? De hecho, puedes excitar, como tú pusiste en tu sistema, el sistema en cualquier parte. Obviamente, si lo excitas en un nodo, pues no va a excitarse de manera eficiente, ¿no? Si lo excitas en una parte donde es máximo, pues se excita de manera más eficiente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estés en la frecuencia de resonancia. Pero bueno, eso es cierto, totalmente cierto. Sin embargo, sí importa dónde yo mande la señal. Usted lo acaba de decir, si yo excito en un antinodo, no voy a generar excitación en el sistema. De hecho, la posición de los transductores no fue al azar. O sea, ese era el mejor lugar. A eso me refiero, perdón, Víctor, a eso me refiero con retroalimentar la señal. Es como solo ponerle más amplitud a tu excitador. Y ponerlo a excitar en uno de los pilares, ¿no? Pero sí, por eso no entiendo bien cómo es la ganancia. No sé cuál es la diferencia entre la ganancia y subirle de volumen al amplificador. No es lo mismo porque lo que necesitamos, a ver si logro explicar un poco más. Si yo excito el sistema, el VNA solamente manda una señal y toma una señal. Yo lo que tengo que hacer es, con otro aparato, tomar esa señal y reinyectarla en el sistema, pero preservando la fase. O sea, eso es nada más para la ganancia y también para la pérdida. O sea, yo tendría que hacerlo análogo, pero en direcciones opuestas para que eso fuese de forma sincronizada. No podría yo, por ejemplo, tomar esto de las bolitas de plastilina, déjame llamarlo, y pegarlo con otro aparato para que me amplifique la señal. Lo ideal sería que el mismo aparato, por un lado, me amplifique la señal y por el otro lado la disminuya en los pilares opuestos. Entonces, lo intentamos bastantes meses y no lo podemos conseguir. Eso fue lo que sucedió. Ok, Víctor, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Parece que no tenemos tiempo para más preguntas, pero pues podemos dejar la sesión abierta. Nada más termino la grabación para propósitos del video en YouTube. Pero bueno, entonces agradecemos al doctor Víctor Domínguez por su plática tan interesante y pues muchas gracias a todos también por haber asistido. Nos vemos en la siguiente sesión a la misma hora, el mismo día, pero bueno, un viernes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación.